Saludos cordiales en el Señor a todos, sean bienvenidos a Mensaje Adventista. En esta ocasión he traído para ustedes la continuación del video anterior titulado ¿Cómo se cambió el día de reposo del sábado al domingo? En el video anterior habíamos analizado las influencias para que se dé este cambio y descubrimos tres influencias principales que estuvieron presentes en los primeros siglos del cristianismo y que llevaron al cambio del día de reposo. Recapitulando brevemente, la primera influencia era la adopción de la semana planetaria o astrológica por parte de cristianos. La segunda era el fuerte sentimiento antijudío que había en la época. Y la tercera era el culto solar, encabezado por el culto a Mitra y posteriormente el culto al sol invicto. Y el día en que se adoraba a estos dioses paganos era el día domingo. Pueden revisar eso en el video anterior. El día de hoy, en cambio, traje para ustedes el desarrollo histórico. He puesto fechas y eventos importantes que llevaron al cambio del día de reposo. Estas las he ordenado en manera cronológica y fácil de comprender. Muy bien. Los registros más antiguos que se tiene del cambio de día de reposo vienen de mano de dos padres de la Iglesia. El primero de ellos es Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía escribió en el año 110 después de Cristo, ojo, después de la muerte de todos los apóstoles. Ya Ignacio de Antioquía empieza a introducir estas costumbres paganas y dice lo siguiente: si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el día del Señor, día en el que surgió nuestra vida por medio de él y de su muerte. Aquí Ignacio de Antioquía rechaza directamente seguir observando el día sábado por considerarlo un rito antiguo, un rito perteneciente a la dispensación judía y que ahora como cristianos deberíamos adorar en este nuevo día. El otro testimonio temprano viene de mano de Justino Mártir en el año 150 después de Cristo. El día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Notemos cómo Justino Mártir admite y reconoce abiertamente que el domingo es el Día del Sol. Y continúa diciendo, celebramos esta reunión general el Día del Sol, miren, por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Entonces aquí estos dos padres de la Iglesia empezaron ya a cambiar, empezaron a meter iniquidad dentro del cristianismo y poco a poco fueron cambiando la mentalidad de cristianos, arguyendo a opiniones personales, arguyendo a cosas no bíblicas, argumentos no bíblicos, empiezan a introducir estas cosas. Ahora bien, la siguiente influencia, el siguiente evento importante viene de mano del emperador Adriano. Como ya mencionamos, el decreto del emperador Adriano en el año 135 después de Cristo fue el primer intento para proscribir o para prohibir mediante una legislación civil la observancia del sábado. Esta imposición despertó un espíritu antijudío en Roma y fue uno de los factores que influyó a que algunos cristianos abandonaran la observancia del sábado y abrazaran el primer día de la semana. La identificación del emperador con el culto al sol contribuyó a su propagación, pues Adriano se hizo representar en sus monedas con el sol. Luego, el siguiente evento viene de parte de Aureliano en el año 274. En el año 274 creó un nuevo culto al sol invencible, el sol invictus. Fue definitivamente promovido al más alto rango en la jerarquía de divinidades y llegó a ser el protector oficial del soberano y del imperio. En el video anterior mencionamos el culto a Mitra que influyó en el cambio de día de reposo. El culto a Mitra en el año 274 era muy popular, sin embargo, los romanos adoraban otras deidades, como por ejemplo Helios, que también era un dios solar, y muchos más dioses que tenían que ver con el sol. En el año 274, Aureliano toma todas esas deidades y las sincretiza en un solo dios, haciéndolo el dios supremo de Roma y al cual llamó el sol invictus.
Entonces, en el año 274, él establece que el culto oficial del Imperio Romano es el culto al sol invicto, y este culto, entre muchos de sus ritos y formas, tenía la veneración de este dios en el día domingo. El siguiente evento importante se da en el Concilio de Elvira en el año 300. A principios del tercer siglo comenzaron a existir las primeras legislaciones eclesiásticas acerca de la observancia del domingo, aunque no para declararlo como día de descanso, sino para asegurar que los feligreses asistieran a la iglesia. El Concilio de Elvira condenó a todos aquellos que no asistieran a misa el día domingo, y también condenó a todos aquellos que insistan en seguir guardando el día de reposo. Y eso también nos indica que si realmente los cristianos hubiesen estado de acuerdo todos en que el domingo es el día del Señor y que lo instituyó tras su resurrección, no hubiese habido este tipo de problemas en el cristianismo primitivo, tanto así para que el Concilio de Elvira tuviera que prohibir la veneración del sábado y obligar a la veneración en el día domingo. Muy bien, avanzando, llegamos al punto clave que todos los investigadores concuerdan que fue muy importante y relevante para el cambio del día de reposo, y se da en el año 313. El emperador Constantino en el año 313 dicta tolerancia para los cristianos y para todas las religiones en general. Y muchos historiadores dicen, no todos, pero la mayoría dicen que Constantino se convierte al cristianismo. En el año 321, Constantino dicta la primera ley dominical, influenciado tanto por el lado religioso como por el lado político, aunque más era por conveniencia política. En el año 321, él dice lo siguiente: en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente residente en las ciudades descansen, y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres. Aquí está la primera ley dominical como tal de la historia, dictada por Constantino en el año 321. Continuando, 3 eventos más ratificarían el cambio del día de reposo. Primero está el Concilio de Nicea. El domingo de resurrección fue declarado un día de fiesta oficial por el Concilio de Nicea, realizado en el año 325. Este asunto causó la división teológica entre Roma y Asia. Mientras las iglesias de Occidente favorecían la observancia del domingo de resurrección, las iglesias de Oriente enfatizaban en recordar la crucifixión de Cristo el día 14 del mes de Nisan judío, algo que es bastante válido, ¿no? Entonces esto causó un pequeño cisma, ya que la mayoría de las iglesias de Occidente decían que debemos observar el domingo como veneración a Jesús por haber resucitado en ese día. Sin embargo, muchas iglesias no le veían sentido a esto, ya que sería más pertinente celebrar ese día en la fecha que supuestamente fue la crucifixión. Y hubo todo un embrollo con respecto a ese tema. Sin embargo, el Concilio de Nicea decretó oficialmente que la iglesia aceptara el día domingo como día de resurrección de Cristo. En el año 363 se reúne el Sínodo de la Odisea. El Concilio de la Odisea fue el primero que instituyó la observancia del domingo como día del Señor. Aquí se usa por primera vez oficialmente por la iglesia el adjetivo de día del Señor para el domingo. Vimos anteriormente que esta expresión día del Señor no se refiere al Señor Jesús, sino al Señor Mitra, y luego posteriormente fue adoptado por cristianos mediante legislación eclesiástica, y prohibió la observancia del sábado bajo anatema, considerándolo una institución judaica. Aquí sí oficialmente se rechaza por completo el sábado, se lo considera como una doctrina anatema, es decir, como una doctrina espuria, como una doctrina repudiable, y se exalta el día domingo por completo. Es algo muy curioso, ¿no?, que esto haya sucedido en el Sínodo de la Odisea,
tomando en cuenta que la iglesia de la Odisea en Apocalipsis es aquella iglesia tibia, aquella iglesia que ha dejado el primer amor, aquella iglesia que ha descuidado el estudio, aquella iglesia que se ha separado de Dios, que no es fría ni caliente. Esta misma iglesia, este mismo concilio, es el que cambia el día de reposo y repudia el día sábado como día del Señor. Una de las cosas que decretaron fue la siguiente: los cristianos no judaizarán y estarán ociosos el sábado. Ojo, miren cómo ya es más agresivo en este concilio, sino que trabajarán en ese día, pero honrarán especialmente el día del Señor. Y finalmente, en el año 380 se da el edicto de Tesalónica. ¿Qué tiene de especial este edicto? En este edicto se concretó la unión entre iglesia y Estado. Damaso fue nombrado sumo pontífice en el año 380. El emperador Teodosio declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio, logrando así la unión de iglesia y Estado. Esto fue un gran paso para que continuaran promulgándose decretos civiles y religiosos a fin de imponer la observancia del día domingo. Inclusive, en el año 386, los emperadores Teodosio, Graciano y Valenciano legislaron para que los casos legales no fueran escuchados en domingo, para que cesaran los negocios y el pago de deudas al Estado o a individuos y prohibir los espectáculos de circo, teatro y carreras de caballos, entre otras cosas. Entonces, el abandono del día de reposo bíblico, el abandono del sábado, se concreta en el año 380 con la unión oficial entre Iglesia y Estado, lo cual nos muestra, lo cual prueba contundentemente que el día domingo como día de reposo no fue instituido por apóstoles, no fue instituido por Jesús, no fue instituido por Dios, sino por hombres. Y recordemos lo que la palabra de Dios dice al respecto. En vano me honran, honrando tradiciones de hombres. Las tradiciones de hombres no honran a Dios. Y hemos visto que el día domingo es una institución meramente formulada por hombres, traída del paganismo, traída del satanismo. Pues bien, gracias por ver este video. Espero que haya sido una gran bendición para ustedes. Compártanlo con los adventistas que nos conocen mucho con respecto a este tema, y sobre todo con aquellas personas que no conocen todavía del Día del Señor. Aquí tienen muchas evidencias históricas, muchas evidencias bíblicas también, para probar que el día de reposo es el día sábado. Sin más que decir, suscríbanse al canal de Mensaje Adventista para más temas así. Agradezco mucho a aquellos que se suscriben y que Dios los bendiga.